Hola a todos. Encantado de veros en mi canal, Historias Entrañables. Hoy escucharán una historia increíble que está basada en hechos reales. Es un drama que será una lección muy importante para todos. Sin nombre, sin dirección, sin identificación. William era el nombre de un vagabundo local que lo conocía. Solo que no eran muchos. Un par de vecinos que siempre le llevaban algo de comer al anciano. Sí, la cajera de la tienda local no quería dejarle entrar al principio, pero el vagabundo se obstinaba en venir. «Toma, mira, tengo el dinero». El amable hombre arrojó su sombrero. «Compraré algo de comida y me iré. No quiero nada más. No soy un ladrón. Nunca he robado en mi vida», dijo el viejo. Y le dejaron entrar. Al principio, los vigilantes de la tienda no le quitaban ojo, pero pronto se acostumbraron. Le ayudaron con las mercancías caducadas que se daban por perdidas. Así sobrevivió William. Todos los días recorría la misma calle a la misma hora. Era una calle que llevaba al pasillo de la iglesia local. Allí atendían a los indigentes. William salía temprano. Para entonces el servicio ya había terminado y apenas quedaba gente dentro. Siempre veía el desdén en los ojos de los que le rodeaban y hacía tiempo que no esperaba que le trataran de forma diferente. William visitó el pasillo para rezar, tenía mucho que pedir al Todopoderoso. Solo que no pedía por sí mismo. Y siempre ponía una vela en un candelabro cuadrado para el descanso del alma. Dios, si existes. Y si puedes oírme, haz que se sientan bien allí. No se merecían lo que les pasó. No eran culpables de nada y te los llevaste. Pero si lo hiciste, será mejor que los vigiles bien. Somos responsables de los que domesticamos. Y tú eres responsable de los que acogiste antes de tiempo. Susurró a través de su barba gris. Al anciano se le cayeron las lágrimas. En el pasillo de la iglesia le trataron con amabilidad. Le preguntaban por su salud, le daban algo de comer y beber. A veces llevaban cosas a la iglesia para los necesitados. Y William no pasaba frío en invierno. Solo, gracias a esta ropa, consiguió una manta caliente. Volví al pequeño sótano donde siempre podía refugiarme de la lluvia y el viento. En invierno la temperatura allí seguía siendo superior a 0, pero seguía haciendo mucho frío. Pero el cuerpo humano se adapta a todo y William se acostumbró a este tipo de vida. ¿Cómo llegó allí? Nadie se lo preguntó nunca. Así que un vagabundo era un vagabundo, por su propia culpa. Eso pensaba la mayoría. A nadie le importaba. Todos estaban ocupados viviendo sus propias vidas. Un dolor de cabeza era a veces más importante para un hombre que las guerras y las calamidades del mundo. Y un vagabundo canoso con una fea cicatriz en la mejilla no dignificaba la atención de los demás. Hay muchos de ellos. Aparentaba 60 años, tenía el pelo largo y gris y una mirada penetrante. Solo podíamos adivinar cuánto había soportado, cuántas lágrimas había derramado. Su rostro, como un archivo, albergaba muchas máquinas de escribir. Algunas se formaban con la tristeza, otras se congelaban con el terror y el miedo en su rostro. Otras se dibujaban de una sonrisa. Érase una vez que aún sabía sonreír, pero ahora rara vez lo hacía, solo cuando Richard venía a verle. Un chico bajito de pelo negro. De vez en cuando se cruzaba con el vagabundo. Su amistad había durado casi un año. El chico se escapaba del orfanato local cuando allí abusaban de él. Cuando allí se cometían injusticias, como ocurría a menudo en esas instituciones, prevalecía el poder. La parte más fuerte se imponía. El mayor poder lo tenían los educadores de esas instituciones. Estaban a la cabeza de la cadena. Podían apiadarse o castigar. Y castigaban al por mayor y al por menor, sin distinción, a todos. Por ejemplo, por pelearse, como la última vez que Richard había estado en casa de William y había pasado allí unos días en el viejo sofá. Richard había defendido a un niño al que sus mayores le habían quitado un juguete. Recibió una paliza por ello. Luchó como si fuera su último combate a muerte. Pero, por supuesto, perdió el combate. Había 4 ancianos y Richard fue el único que se atrevió a robarles el juguete, sin el cual el niño lloraba todo el tiempo. A veces, los huérfanos, al no tener padres, se encariñan con ciertos objetos. Salía a hurtadillas del edificio y se escapaba. Así que hoy el niño, agitando la nariz, se dirigió hacia el lugar donde se había encontrado siempre con William. «Hola William», dijo el chico. Tenía la cabeza desgreñada y el pelo recogido como un capullo. Llevaba la chaqueta abierta. «¿Se ha vuelto a escapar?», preguntó William.
Sonrió al joven luchador por la justicia y comentó para sí mismo que aún no había olvidado cómo hacerlo. No estaba acostumbrado a sonreír. Pero si su corazón se lo pedía, ¿quién se lo iba a discutir? Escapé. No me quedé mucho tiempo. Robé chicles de fresa para los pequeños. Nadie se dio cuenta, pero quiero sentarme de todos modos. Richard mostró el paquete que contenía el chicle de los niños. William movió la cabeza con desaprobación. ¿Te estás robando otra vez? ¿Quieres pasar el resto de tu vida en prisión? ¿Qué te estoy diciendo? No me regañes. Solo tomo la cantidad más pequeña. Tengo dinero. Mira, si me hubieran pillado, habría pagado. Pero no me pillaron. ¿Ves? Ahora puedo comprar otro paquete. Y entonces habrá suficiente chicle seguro, incluso suficiente para todos nosotros. William regañó al chico. Hablaron. El vagabundo le preguntaba cómo le alimentaban, cómo le iba con los cuidadores, con los chicos. Ciertamente se hacían daño, como cualquier otro niño en cualquier otra compañía, ya fuera un jardín de infancia de élite o un patio cualquiera. Pero en general, Richard rara vez se quejaba. Seguro que el profesor te está buscando y ya estás otra vez con lo mismo. ¿Qué le vamos a decir esta vez? El viejo entrecerró los ojos. No está mirando, su prometido ha venido a verla. No tiene tiempo para nosotros. Podría sentarme aquí contigo hasta mañana. El chico se sentó junto a William en un improvisado banco de madera que solía ser una caja de fruta. Se sentó tan cerca que William podía sentir su calor y oírle respirar. Normalmente todos intentaban mantenerse alejados de él, pero Richard siempre se le acercaba. Al parecer, echaba mucho de menos el calor humano. El corazón de William latía más rápido cada vez que lo hacía. Recordó cuánto tiempo atrás había tenido un hijo en su vida. Había tenido una hermosa esposa y aquellos recuerdos yacían en el fondo de su mente y ya apenas surgían. Solo momentos. Pero vamos a la iglesia. Hoy la madre repartía deliciosos pasteles. Los dos caminaron por la calle. La primavera ya se había instalado, pero soplaba un viento frío. Barría las nubes grises del cielo como si barriera todo lo que el invierno había dejado atrás. Este año, lo abandonó todo rápidamente y dejó el viento y la nieve espesa en las nubes y las heladas por la noche. En algunos lugares ya se notaba que en un par de días sería abril. En los lugares donde el sol calentaba incluso queríamos quitarnos el sombrero y experimentar esa agradable sensación, familiar desde la infancia, cuando después de un largo invierno te quitas el sombrero por primera vez y empiezas a percibirlo todo de otra manera. Es como si el sombrero te hubiera estado estorbando terriblemente y separándote del mundo que te rodea todo este tiempo. Cuando William y Richard llegaron al pasillo de la iglesia, olieron a pan recién horneado. Era la madre que había estado horneando golosinas para obsequiar a la congregación por la mañana. Algunos de ellos también compartían golosinas en los días festivos. Y así fue hoy. «Entrad, daos prisa, os estáis congelando», les gritó la madre. «Te he traído un chico. Mira, qué fugitivo tan listo es, somos amigos, trato hecho. Probará tu cules y volverá directo al orfanato». La madre los recibió con té caliente y los invitó a ambos a un edificio especial cerca de la parroquia, un pequeño anexo. No tenía calefacción. Pero cuando los voluntarios o la propia madre cocinaban se calentaba. Había bancos alrededor. En cada mesa se podía dar de comer a un par de docenas de personas. Indigentes de todo el barrio venían a comer aquí. Todo el mundo era bienvenido. A nadie se le preguntaba por qué había venido o por qué tenía hambre. Todos son recibidos con una sonrisa. Los chicos y chicas del colegio local trabajan aquí durante el día. Les habían prometido una recompensa en sus estudios. Así que se unieron a la causa. Al principio todos venían aquí para su propio beneficio. Pero la segunda vez siempre volvían por voluntad propia. La gente se sentía necesaria, importante. No como en una oficina mal ventilada, fotocopiando una pila de papeles que no entiendes a quién, o en tus estudios, escuchando a un profesor al que claramente no le interesaba su asignatura. Y lo único que le importaba aquí era el dinero que los estudiantes y sus padres podían conseguir a cambio de créditos. Este mundo estaba infinitamente corrompido. Y es difícil creer que se pueda cambiar de alguna manera. Y una parroquia eclesiástica es ese pedacito de lo real que queda, no devorado por la corrupción, la avaricia, la codicia intocada de los funcionarios, no ocupado por los ricos. Puede que parte del sector eclesiástico haya caído bajo las ruedas de este mundo tóxico que a veces parecía rodar por el abismo. Pero era aquí donde vivía la verdadera bondad.
Aquí había verdadera misericordia y paz. Aquí William se sentía menos miserable. Era un hombre profundamente religioso. No había casi nada en esta parroquia que le curara de algo y le hiciera pedazos el alma. En varias ocasiones, el vagabundo William se había confesado con el cura local. Antes había aprendido a arreglarse, bañarse y lavar la ropa. Quizá lo único que distinguía a William de un auténtico vagabundo era su ansia de limpieza. Iba regularmente a bañarse a los baños públicos locales. Había un compartimento en reparación donde no se permitían visitas. Los suelos estaban picados, el grifo colgaba y goteaba humedad por todas partes. Pero William no. Le exigía un suelo de mármol. Que se le permitiera bañarse allí. William se enteró hace un año cuando habló con un David achispado. Su mujer le había echado de casa por infiel. Y dormía toda la noche junto al sótano donde dormía William. David hablaba en voz alta, maldiciendo por teléfono. William se despertó y salió a su encuentro. Un consejo y David le ofreció coger el dinero y bañarse cuando quisiera. Pero solo después de la hora de cierre. Y solo en sus turnos. Así que William conocía bien su horario y aprovechaba las ventajas que le ofrecía el vagabundo. Pronto Richard pidió ir al baño. Su madre le llevó y le dijo que se lavara la cara y el cuello. El niño cumplió obedientemente la tarea y él y William volvieron a su casa. Agradecieron de corazón a los feligreses el té caliente y la comida. En el camino de vuelta, recordaron cómo el verano anterior habían ido juntos al río a recoger setas. Aquel fin de semana solo había 9 en el orfanato, pero Richard había visto a la mayor escaparse por una tabla rota de la valla para hacer sus propios recados. Uno de los mayores tenía una novia al otro lado de la calle, en un bloque de pisos, y solía correr hacia ella a través de la ventana casi todas las noches. Pero en invierno la cerraron con cinta adhesiva. Y el chico empezó a escaparse al azar. Un par de veces lo atraparon, lo regañaron y luego le permitieron reunirse con esta misma chica en el territorio del refugio. Mejor eso que tener que buscarlo por la ciudad. Gracias a tipos como aquel, Richard había aprendido a huir sin ser visto y a volver sin hacer ruido. El chico se despidió de William. Como siempre, lo abrazó con fuerza y echó a correr. Afuera estaba oscureciendo. William caminó de vuelta a su fría guarida. El dolor de su pierna siempre empeoraba por la tarde y apenas podía llegar al sofá. En realidad, sus muebles no se limitaban al sofá. Había mucho material útil en el contenedor que el vagabundo había arrastrado hasta su humilde rincón. Una pequeña mesa redonda, un par de sillas antiguas. Había una vieja alfombra que el vagabundo había limpiado como había podido. A menudo tenía allí gatos callejeros para calentarse. William se alegraba por todos los animales. Una perra callejera llamada Dora vivía con él permanentemente. Se la había cambiado a los borrachos locales por un paquete de cigarrillos. Estos malhechores ya estaban ahogando a la perra. Decían que no la necesitaba. ¿De qué servía el perro? Era un perro grande. Una mezcla de mestizo y perro pastor. Colorida, comprensiva, cariñosa, había vivido con William durante 3 años. Se escapaba de vez en cuando, pero siempre volvía. Al parecer, había algo mal con ella. Solo una vez trajo 4 cachorros. William tenía mucho en su mente entonces. No había nada para alimentarlos. Encontró una bonita caja, salió con ellos a la calle, donde a veces pedía limosna, y esperó. Ese mismo día los recogió una chica de la perrera. Volvió más tarde para enseñarme fotos. Todos los cachorros crecieron en la perrera. Los castraron. Y regalados. Pero Dora nunca trajo más cachorros. Esa noche, William no pudo dormir durante mucho tiempo. Recordó cómo había conocido a Richard la primavera pasada. William había ido a la tienda a por pan y las conservas más baratas. Richard acababa de ser sorprendido por un guardia de seguridad. Richard estaba llorando. Y el enfadado guardia le arrebató un paquete de caramelos de mantequilla de la manita del niño. A William le dolía el corazón. Tan pequeño y hambriento y ni siquiera para sí mismo. El vagabundo apenas podía andar entonces, pero corrió como un joven hacia el lugar de los hechos. Espera, espera», gritó al guardia, que estaba a punto de entregar al ladrón a la policía o a las autoridades tutelares. «¿Qué quieres, William?» El guardia ya lo sabía de vista. «¿Por qué eres tan despiadado? ¿Cuánto se llevó?» «Es del orfanato, robó para los pequeños». «Míralo, hambriento. Sus pies están mojados, probablemente corrió a comprar dulces, pero no tenía suficiente dinero. Es tan pequeño. ¿Esa es forma de tratarlo? Castigarlo». Y el guardia dudó. «¿Por qué robar?
Deberías haberle dicho a la cajera que estabas un poco corto. Tal vez ella te habría perdonado. Sí, la última vez me echó por un rublo. Richard metió las narices en la conversación. Un joven resentido con el mundo que no conocía el afecto ni la amabilidad. Estaba en la tienda donde se le discutía, pero no se le juzgaba. Así son las cosas hoy en día. No importa lo que le pasó al hombre, robó y fue a la cárcel. Incluso si no se llevó mucho. Nadie sería más pobre por hacer una buena acción, por intervenir en una situación. Pero la gente se ha desacostumbrado a la compasión. Los corazones se sentían como rancios en los viejos tiempos que William recordaba muy bien. El chico habría sido regañado, por supuesto, pero seguro que le habrían dado de comer, le habrían regalado iris, y el cajero seguramente le habría perdonado los 10 céntimos que le faltaban. William tendió su único billete a la cajera y ella le pasó 2 paquetes de caramelos. El vagabundo salió de la tienda con el niño. ¿Has oído eso? ¿Le preguntaste al joven? No, nadie me busca. Ahora hasta mañana. Nuestra ama de casa se ha encerrado en una habitación con su prometido. William llevó entonces a Richard a su casa y le dijo lo malo que era robar. Será mejor que acudas a mí si necesitas algo. Como puedes ver, soy un hombre rico. Tal vez pueda ayudarte. Arreglaremos algo. Pero no te atrevas a robar. ¿Sabes cuántos chicos buenos e inteligentes como tú han ido a prisión siendo menores? Solo porque alguien robó algo. Alguien violó la ley. No puedes hacer eso. Tienes que aguantar, hacerte un hombre y triunfar en el mundo. Sabes, es un camino duro. Pero no hay otra manera de llegar a la cima. Tienes que escalar. Richard miró al anciano y le saludó con la mano. Los niños que tienen un papá y una mamá no suben a esas cimas, los helicópteros los llevan. No mueven un dedo. Les enseñan todo, los alimentan, los emborrachan. Y no les importa a nadie más que ellos mismos. Tengo 8 bebés hambrientos en el orfanato. Tienen hambre y no han visto nada en su vida. Y luego están los más pequeños. Y no pueden comer caramelo. Muy maduramente dijo Richard. Con un suspiro, William se dio cuenta. El niño estaba madurando antes de tiempo. Sentado a su lado en el sofá había un hombre adulto en el cuerpo de un niño de 8 años. Y no tenía mal carácter. Eso se notaba enseguida en un hombre. No todo el mundo cometería un crimen por los demás. Por sí mismo, de acuerdo, pero no por los demás. Y eso es muy raro. Richard fue escoltado a la puerta por William la primera vez que nos vimos. Ya lo estaban buscando allí. Los cuidadores se habían dado cuenta de que el chico se había escapado. No le regañes. Richard corrió a la tienda a comprar caramelos para los pequeños. ¿De dónde has sacado el dinero?, preguntó la niñera. Y le di el dinero. Es mi día de suerte. El negocio está en auge. Puse 1 millón en mi cuenta bancaria. Y lo compartí con el chico. Bromeó el vago, guiñándole un ojo a Richard. Este se rió entre dientes. No le regañes. Es un tipo muy bueno, que hace por los demás. Ya verás, le necesitarás. Él también te cubrirá las espaldas cuando lo necesites. El cuidador pensó en las palabras del vagabundo, asintió, exhaló y miró al huérfano. Muy bien, entra. Los matones deben estar esperándote allí. Gracias por despedirlo. Pero la próxima vez habrá un castigo, y muy serio, dijo el profesor con severidad. Y Ricardo le juró entonces que no volvería a huir. Y más tarde tuvo que repetir ese juramento. 5 veces más, nada menos. Esas fueron las veces que lo atraparon cuando volvió a escaparse, pero se escapó mucho más a menudo. Richard visitaba a William con regularidad, cada 15 días seguro. William siempre le estaba esperando, comprándole golosinas. A veces le encontraba algún juguete, algo de ropa. Había muchas cosas en la basura, incluso las buenas. No había dónde lavarla. Pero el refugio tenía una lavandería. Richard se alegraba de cada pequeña cosa como si tuviera 3 años. Con una mente de adulto, en el fondo, seguía siendo un niño indefenso. Podría decirse que no tuvo infancia. Así que aprovechaba cualquier oportunidad para compensarlo, para complacer a su niño interior. En verano, William llevaba a Richard a pescar. Hizo su propia caña de pescar. Consiguió el anzuelo de un pescador local, encontró el sedal. Richard no dejaba de ver a William cavando en el jardín con un trozo roto de pala. Es solo pescado y todo sabe bien. ¿Dónde aprendiste eso?, preguntó el hombrecillo. Comer carpa. En el ejército donde serví, había muchos ríos, nos las arreglábamos para ir a pescar.
Un contramaestre solía llevarnos él mismo, repartidos por la orilla. Éramos muy amigos, dijo William, omitiendo algunas cosas que Richard no necesitaba saber. Estos recuerdos hicieron que William se durmiera poco a poco. Dormía como un bebé y veía a Richard en sus sueños. Y entonces Richard se fue. Era el final del verano. William le esperaba para darle una figurita de juguete de algún superhéroe que había encontrado en el parque. Al parecer, uno de los niños se la había olvidado. Pero Richard no estaba allí. Pasaron 3 semanas y no apareció. ¿Qué le había pasado? ¿Quizás se puso enfermo? ¿Quizás fue adoptado? ¿Por qué no dio la buena noticia? No vino corriendo a despedirse. William compartió sus preocupaciones con David cuando fue a darse otro baño después de la hora de cierre. William salió del baño con el pelo mojado. Olía a champú que alguien había olvidado. Se lavó el pelo y se lavó la ropa. Se limpió los zapatos. El hábito del ejército de mantenerlo todo limpio no podía desaparecer así como así. Se lo puso todo y salió. Hacía calor fuera, no sería difícil secarse. Estoy un poco nervioso. Así que debe haber sido adoptado. No eres su abuela para contártelo todo. Probablemente haya olvidado su propio nombre con la emoción. ¿Quieres que se acuerde de ti?, dijo David. William se preguntaba, realmente, ¿por qué creía que Richard estaba tan unido a él? Un chico joven, aunque no tuviera padres. ¿Por qué iba a necesitar a un vago? Sí, estaban en contacto, pero eso no los hace parientes. Con el corazón encogido, el viejo se fue a casa. No durmió bien por la noche. Estaba ansioso, aunque yo no soy nadie para él. Pero estoy preocupado. Si es adoptado, me alegraré por él. Pero de repente está en problemas, de repente es transferido. ¿O tal vez está enfermo? Lo averiguaré por mí mismo. Por la mañana, William fue al asilo. Estaba muy arrugado y andrajoso, pero muy limpio y modesto para ser un vagabundo. Llegó, llamó a la ventana, se vislumbró una sombra apenas perceptible. Pronto salió una niñera de la puerta norte. Una mujer joven con el pelo corto, fornida. Siempre llevaba una falda hasta la rodilla y una blusa. ¿Es eso lo que querías preguntar sobre Richard? Entró, desapareció. ¿Se encuentra bien?, preguntó William. La profesora apretó los labios y bajó los ojos cuando los volvió a levantar. En ellos podía leerse la ansiedad. William se dio cuenta de 2 cosas en ese segundo. La primera, que a Richard le había pasado algo de verdad. La segunda, que el chico le importaba. No está bien. Cerró la puerta tras de sí. Se acercó un poco más. William se preparó para oír lo peor. Estaba preocupado por él como si fuera su propio hijo. Y en su mente afloraron imágenes de días pasados en los que había tenido que oír cosas terribles sobre sus seres queridos, recordando aquellos sentimientos de desesperanza y miedo que había experimentado hacía mucho tiempo. Las cicatrices de su corazón le ocupaban con renovado vigor. Richard se desmayó. No recobró el conocimiento durante mucho tiempo. Ahora tiene amnesia y la columna vertebral lesionada. No puede pensar con claridad, no puede moverse, tiene dolor y no hay nadie que le cuide. Estás solo ahí dentro. Los médicos me dijeron directamente que Richard no duraría mucho en ese hospital, que moriría si no lo trasladaban a la capital. Al pronunciar las últimas palabras, a la mujer le tembló la voz, le tembló el labio inferior y se le saltaron las lágrimas. Pero se recompuso rápidamente. Intentaré ayudar, dijo William. ¿Cómo puedes ayudarlo? Ya sabes, reza por él. La enfermera cerró la puerta tras de sí y William suspiró con cierto alivio. Richard está vivo. Había esperanza para él. Solo necesita un buen hospital. Y necesita dinero para el tratamiento. Eso es todo. Sus seres queridos no tuvieron esa oportunidad entonces. Él habría puesto el mundo patas arriba si hubieran tenido esa oportunidad. Pero solo le mostraron 2 bolsas negras con cadáveres dentro. Y aquí hay esperanza y la felicidad puede suceder. Di tus oraciones. Pero, por supuesto, Dios no tiene una cuenta bancaria aquí. Solo nos tiene a nosotros y tenemos que ayudarnos a nosotros mismos y a nuestros seres queridos. Se dijo. William se fue a casa. Todo el mundo aquí es su propio Dios. Y nada de mirar al cielo. Tenemos que hacerlo todo nosotros mismos. William no lo dudó, fue directo a su guarida. Cariño, persuade a tu pierna para que no te duela tanto. Tú y yo tenemos mucho que caminar hoy, ahora para. Habló, y como si le hubiera oído, la pierna empezó a dolerle menos. William bajó a su sótano. Dora estaba dormida sobre la alfombra.
Un rayo de luz la iluminaba a través de una pequeña ventana nublada en lo alto de la pared sur. El sótano estaba fresco y Dora dormitaba feliz. El perro callejero está acostumbrado a no prestar atención al ruido. William siempre se asombraba de esta cualidad suya. Podías disparar armas a su lado y no se despertaba. Pasó junto al perro, levantó el asiento del sofá y sacó su túnica ceremonial, bonita e intacta. William se cambió de ropa, luego sacó los trapos guardados allí en el sofá y se los colgó con manos temblorosas sobre el pelo, cogiéndose un espejo en una pulcra coleta por detrás para no tener que mirar. La barba canosa no hacía más que aumentar la imagen de sentirse de nuevo el hombre que había sido una eternidad atrás. Le resultaba tan extraño, como si todos sus viejos sentimientos hubieran regresado. Volvía a sentirse orgulloso de haber servido en Afganistán, de haberse convertido en veterano, de haber recibido muchos premios. Salvó sin miedo la vida de la gente, sabiendo que nadie le esperaba en ningún sitio. William también procedía de un orfanato, así que entendió bien a Richard cuando se graduó allí, fue a servir, firmó su contrato. Y entonces empezó todo. Puntos calientes, miedo, dolor, muerte. No era muy diferente de lo que había pasado en el manicomio. Casi todos los que sirvieron con él tenían miedo a la muerte. Tristes por sus seres queridos, soñando con una vida tranquila. Y William no conocía esa vida, no la conocía, amaba el afecto y el cuidado. No quería volver atrás, así que cubrió a sus camaradas y no tuvo miedo de seguir adelante. Había sido conocido por matar. Vio cómo la chispa de la vida se apagaba en los ojos de un amigo cercano. Había visto a un enemigo cortar la cabeza de alguien con quien acababa de compartir unas gachas por la mañana. No podía perdonar algo así. Se cargó a todo su pelotón con su compañero y luego lo arrastró durante varios kilómetros hasta el hospital. Por sed de sangre ajena. Conmocionado. Y esa batalla nunca la olvidará. No debería olvidarlo. John. El mismo compañero que llevó al hospital que hoy era el presidente del Consejo de Veteranos Afganos. Entró en el edificio con la cabeza bien alta. No importa que ayer estuviera mendigando fuera de la estación de tren. Todo es oropel. Todo es ganancia. Lo que era nunca le ha abandonado. La esencia del hombre no cambia con los años. Solo adquiere nuevos hábitos y cuida la grasa o arruga cicatrices y traumas. Y el tiempo lame las heridas, dejando solo imágenes difíciles de creer. ¿Fue realmente todo conmigo? John está ocupado, dijo la recepcionista. Pero William Coma pasó de largo y entró en el despacho, donde el nombre de sus compañeros estaba grabado en una placa de oro. En la gran mesa de cerezo se sentó y un hombre de pelo gris rendimiento en una camisa y corbata afeitado suave. También él tenía una cicatriz en la barbilla. William recordaba bien dónde se la había ganado. «Hola, gran jefe», sonrió. John colgó sin terminar la conversación. Se levantó. «No puedo creer lo que ven mis ojos». Entonces echó a la secretaria y le dijo que cancelara todas las reuniones. «Y no dejes que nadie entre a verlo». Los camaradas se abrazaron. Hubo lágrimas. «Creí que habías muerto». Todo el mundo lo pensaba. Incluso pusieron una orden de búsqueda sobre ti. «¿Dónde estabas?», preguntó John, sin ocultar sus sentimientos. «¿Lo sabes? Vivo en la calle». A John se le borró la sonrisa de la cara. «Sé por lo que has pasado. Lo sé. De todos nosotros, eres el que menos lo merece. Sabes, es terrible. Lo que le pasó a tu mujer y lo que le pasó a tu hijo». La charla de corazón a corazón se prolongó durante varias horas. Primero bebieron whisky, luego té. No aprender el uno del otro, no acordarse el uno del otro era sencillamente imposible. Habría sido indecente, teniendo en cuenta que no eran solo amigos, se morían literalmente el uno por el otro como hermano por hermano. William recordaba bien la vez que los dos habían enterrado al perro que había muerto en Afganistán. Fue lamentable hasta las lágrimas. Era una perra buena y amable, todo el pelotón la quería y la alimentaba. Era la única que armaba jaleo. Cuando a las dos fueron avistados por el enemigo. Ella fue la primera en recibir un disparo. Después de la batalla, ella y otros dos muchachos desaparecieron. John le hizo una cruz grande y bonita, con inscripciones grabadas. «Somos responsables de los que hemos domesticado». Quería al perro más que a nadie, lo cuidaba, le curaba la pata herida, sin miedo a mancharse de sangre, sin miedo a ser mordido. Cuando le preguntaban por qué lo hacía, John siempre respondía que porque somos responsables de aquellos a los que hemos domesticado. Esa era su filosofía, a la que fue fiel hasta el final. «No vine aquí por nada, John.
Vine a pedir ayuda, dijo William. Hay un chico, es del orfanato del distrito de Zabolski, se rompió la espalda, tiene una herida en la cabeza y se está muriendo. Un buen chico, igual que yo, como una vez entendiste. Necesita ir a la capital y necesita ayuda. Nuestro hospital no le atiende y aquí no tenemos médicos como él. Y tiene un largo camino por delante. Ayudadme. Había lágrimas en los ojos de William. Claro, no hay problema. Lo haré lo mejor que pueda. Puedes apostar tu culo a que lo haré. Lo haremos. Hiciste bien en venir. Te he estado buscando. No voy a dejarte en ese sótano. Ni se te ocurra. Oír su nombre le resultaba tan desconocido. Volvió a recordar quién era. William, el héroe de guerra. No te preocupes por mí. Elegí mi vida por mí mismo. Salva al chico. Se le acaba el tiempo. Ese mismo día, Richard fue trasladado en helicóptero a un buen hospital. Sin embargo, la situación era peor de lo imaginado. Richard necesitaba cirugía craneal, varias operaciones en la columna y un largo curso de rehabilitación. John no convenció a William para que fuera a una casa normal. Tampoco le quitó el teléfono móvil. El gran jefe tuvo que bajar solo a aquel sótano para ver a un viejo amigo al que, sin lugar a dudas, le debía la vida al menos 2 veces. John solía ir allí para dar la noticia sobre Richard. Sí, y para tener una charla de corazón a corazón. Richard lleva una semana en tratamiento. Los médicos dicen que el chico ha tenido comorbilidades. Esto complica la situación. Ahora mismo no pone en peligro su vida. Está siendo tratado, pero necesita cirugía. Necesita dinero y mucho. No tengo tanto. Sabes, el dinero no significa mucho para mí. He invertido todo en su tratamiento. Podría pedir un préstamo, pero eso no resolvería el problema. No será suficiente, dijo John, temiendo parecer tacaño. No te preocupes, así son las cosas. No tienes que pedir un préstamo. Tienes una familia. También tienes que pensar en ellos. Mi familia lo tiene todo, eran mis ahorros. Te debo mucho más, sabes, y ayudaré en lo que pueda. Ya he pagado los anuncios de televisión. Intentaremos recaudar la cantidad de dinero que necesitamos en todo el mundo. William suspiró. Hay esperanza, lo que significa que no debes rendirte. No puedes hacerlo ni siquiera en tu mente. Si tienes malos pensamientos, te rindes. Tienes que pensar buenos pensamientos. Espera y ten esperanza. Entonces Dios en ti te guiará por el camino que pisoteaste mentalmente. Por eso se dice que los pensamientos son materiales. Quien piensa demasiado, al final pasa lo que pasa. La disciplina tiene que empezar en la cabeza. Eso es algo que a William le enseñó un general durante la guerra de Afganistán. En cuanto imaginas tu muerte en el campo de batalla, ya estás muerto. Los anuncios de televisión acaban de hacer estallar a la población. La historia de un niño de un orfanato que necesitaba una operación incitó a la gente a donar dinero para su tratamiento. John ya se había puesto en contacto con todos sus compañeros de servicio que estaban vivos y les pidió que ayudaran también. En menos de una semana se recaudó la cantidad necesaria. Los periódicos titulaban: un niño huérfano quería arrancar manzanas para los niños del orfanato, pero se cayó y acabó paralítico. La gente llamaba por su cuenta y preguntaba qué podía hacer para ayudar. El tratamiento duró 6 meses. Durante todo este tiempo William recibió noticias de John. Varias veces llamó a Richard. Recuperó la memoria. Recuperó el habla. Era el mismo, solo que no caminaba. También estaba siempre feliz de recibir llamadas de William. Nunca dijiste que luchaste. Dime, ¿cómo era allí?, preguntó el chico, tumbado en la cama del hospital. Yo te lo diré. La guerra siempre es miedo. 1 dolor, 2 sudor, 3 sangre, 4 lágrimas. 5 La guerra es muy mala, por eso el mundo entero intenta que nadie más conozca estos horrores. Será mejor que me digas cómo lo llevas ahí dentro. ¿No tienes miedo a la cirugía?, William preguntó. No, los médicos me dicen que no es para tanto, que me duerma, que me curen y ya está. ¿Sabes lo buena que es la comida aquí? Nunca había visto comida así. Y también he hecho amigos aquí. No te aburras allí. Vendré a verte pronto, Richard lo prometió. Cuando terminó la última operación, Richard seguía sin poder andar. Pasó mucho tiempo en máquinas especiales. Los médicos dijeron que todo se había hecho extraordinariamente bien y que el niño se estaba recuperando rápidamente. Pasó otros 6 meses en rehabilitación, pero llegó el momento de volver al orfanato.
Ahora podía andar solo, despacio, pero podía. Y William esperó la llegada de Richard. Contaba los días para ver al niño. Si pudiera, lo adoptaría. Pero al vagabundo no se lo permitirían. Aquella tarde un coche se detuvo ante la guarida del vagabundo con un ruido. John bajó con una bolsa de comida, como de costumbre. Su amigo se negó a aceptar su ayuda. No quería que le ayudara con su trabajo y su alojamiento. Pero siempre aceptaba comida sin rechistar. Así que John le ayudó en todo lo que pudo. También lo llevó a una clínica privada donde él mismo se trató e hizo que le hicieran un chequeo completo. Luego le prescribieron un tratamiento, le dieron medicación que él prometió tomar. La pierna empezó a dolerle menos después del tratamiento. Los médicos le enseñaron a William cómo frotarla, cómo masajearla para reducir el dolor. «Hola, ¿qué tal por aquí?», preguntó John, colocando las bolsas sobre una pequeña mesa redonda en un rincón del sótano. «Oh, espera, está bien, adelante y siéntete como en casa». John se rió. «Sabes que tu casa se reformó hace mucho tiempo, ¿verdad? Tu habitación está vacía, pero sigue siendo tuya. No puedo volver allí. Sabes que no puedo. Murieron allí, me va a recordar todo. Así que véndelo, compra uno nuevo, otro. Yo te ayudaré». John insistió. Estaba tan descontento de que su compañero de armas viviera en el sótano que lo sacaba a la fuerza. ¿Y sabes qué pasó? Mi esposa y yo nos conocemos desde que estábamos en un orfanato. Ella era una niña tranquila y amable. Lloraba por su madre todo el tiempo. No me acuerdo de mis padres. Tenía 10 años cuando la trajeron al orfanato. No nos comunicábamos mucho. Pero yo iba allí a menudo y visitaba a los niños cuando estaban de permiso. Serví aquí, firmé mi contrato, me fui y ya sabes lo que pasó. Tú y yo pasamos juntos por Afganistán. Cuando volví, quería volver al combate. Y no sabía vivir como los demás. Lo civil no era para mí todo el tiempo. Pero no me aceptaron. Ya sabes, esa herida en la pierna. Fue entonces cuando conocí a Suzanne. Ella vino a ver a nuestro maestro y a los niños también. Se graduó, se hizo costurera. Empezamos a hablar y nos hicimos amigas. Simplemente sucedió. Empezamos a salir, nos casamos. Tuvimos un hijo. Me despertaba por la noche gritando. Yo, como todos, tenía una herida de guerra. Pero mi familia esperaba esos terribles recuerdos. 4 años más tarde tuve pesadillas muy raramente. Usted no lo sabe, por supuesto, pero estaba esperando su segundo hijo. Su hijo iba a tener una hermanita. ¿Cuándo ocurrió todo esto? De esa noche fui a trabajar en el turno de noche. Suzanne vomitaba. Lo estaba pasando mal con el embarazo. Yo trabajaba por 2 para alimentar a mi familia. Y no sabía nada. Nadie me llamaba. ¿Y quién iba a llamar? Suzanne y yo éramos huérfanos. No teníamos familia, tampoco amigos. Fui a las cenizas y por la mañana me dijeron que había habido una explosión, que el monóxido de carbono había llenado todas las habitaciones. Después resultó que todos los que estaban en ese piso habían muerto mucho antes de la explosión. Se durmieron y eso fue todo. Era un simple piso comunitario y no había puertas. Era un verano caluroso. Nadie las cerraba por la noche para que no entrara el aire. La cocina era compartida, el vecino alcohólico cocinaba, pero él no. Ahí lo tienes. La explosión no hizo mucho daño al edificio, había una ventana abierta. No fue un incendio, fue reparado, reconstruido. Yo todavía estaba allí en ese momento. Me ayudaron a poner en orden nuestra habitación. Pero en cuanto volví allí, era como si unos cuchillos me cortaran por dentro. Un día me fui y no volví, ni siquiera pude ir a recoger mis cosas. Hace 15 años que no voy y no volveré. Ya no es mi casa, es un cementerio. John le dio una palmadita en el hombro a su amigo. Ya sabes, déjame ocuparme, comprarte una habitación y vender esta, cambiarla. Tengo contactos en bienes raíces. Venga, vamos. William movió la cabeza negativamente. John, no es por eso que viniste a mí, ¿verdad? ¿Algo que decir sobre Richard? Ah, sí. Sobre él. John se rascó la cabeza. Tienes razón, hoy me han llamado. Richard lleva mucho tiempo intentando ser adoptado por una familia. No tienen hijos. Lo vieron en televisión y quieren llevarlo a las autoridades de cuidado, preparar el papeleo. Así sonrió William. Eso sí que son noticias. Es genial, es genial. Va a tener padres. Sabes, no fue todo por nada. Los viejos amigos hablaron largo rato en el sótano destartalado y húmedo.
Cuando John se fue, William suspiró pesadamente. Pero ahora Richard estaría bien. Una cosa le roía el corazón. Nunca volvería a ver al muchacho. Pero seguro que era lo mejor. Pasaron 2 años. Guillermo no cedió a las súplicas de Juan. Se obstinó en llevarle comida. Se veían un par de veces por semana y hablaban como viejos amigos. El anteúltimo octubre lo sacó a escondidas del sótano. Lo retuvo toda la noche. Cuando William volvió al día siguiente, no reconocía su callejón. Los lugareños se escandalizaron. Aunque solo fuera porque el vagabundo empezó a recibir frecuentes paseos de un hombre rico trajeado en un coche extranjero. ¿Qué demonios está pasando aquí? Madre de Dios, exclamó William. John sonrió al contemplar las reformas que había hecho para un amigo en las que había invertido. Bien hecho, chicos. No digas palabrotas, pero no dejaré que te congeles. La entrada al sótano estaba arreglada. Así que había una puerta en toda regla, electricidad, un calentador y luces. Se forraron las paredes, se aislaron, se nivelaron los suelos. Se colocaron tablas, se puso una alfombra nueva encima. Dora ya estaba durmiendo en él. John sabía lo querida que era la perra para su amigo y pidió a los trabajadores que no la echaran. También había un pequeño retrete en un rincón de la habitación. No pude meter agua. El edificio de aquí arriba no funciona, pero hay una casa de baños al otro lado de la carretera. Puedes ir allí gratis. Ya he hecho los arreglos. Resulta que David te conoce. Y William empezó a vivir un poco mejor al calor de la luz. Ahora podía leer incluso por las tardes, y su pensión era suficiente para comprar comida, agua y libros. Aquí iba a pasar William su vejez. ¿Qué más necesitaba? Ya lo tenía todo en su vida. Todo había sucedido ya. Estaba la familia, estaba la guerra, estaba la pérdida. Estaba el niño que salvó en el fondo. John hizo que un amigo fuera con él a la tumba de su hijo y su esposa, y solo había estado allí unas pocas veces. Fue duro ir allí. No estuvo en el funeral. Su corazón empezó a fallar y los médicos le bombearon. Luego estuvo mucho tiempo en el hospital, sin poder volver en sí. Así que otro gran paso fue visitar la tumba de los únicos familiares que tenía. Ahora era un visitante habitual del cementerio. Aunque no creía que su mujer y su hijo estuvieran allí esperándole. William no era religioso. Aceptaba que había renacimiento. A veces pensaba que el alma de su hijo podría haber nacido de nuevo en el cuerpo del pequeño Richard. Quizá Dios pensó que le había quitado demasiado y decidió devolverle a su hijo, aunque fuera de esta manera. Tales pensamientos distrajeron a William de su monótona vida. Deseaba desesperadamente creer que había algún significado detrás de todos estos problemas. Quizá el cielo y el infierno estaban aquí mismo, no abajo ni arriba, sino aquí en la tierra. Para los que se habían portado bien en una vida pasada, el nuevo nacimiento sería el cielo. Para los que habían hecho poco bien, el infierno. Se preguntaba todo el tiempo por qué estaba destinado a tales pruebas. Después de todo, pocos habían soportado tanto en la vida como William. El orfanato, el ejército, la guerra, la pérdida de su mujer y su hijo. Y luego pasó por mucho más por la unidad. Tenía tanto miedo de que el destino estuviera preparando un destino así para el niño también. Richard y él tenían mucho en común. Se veía a sí mismo en él y nadie le había ayudado por sí mismo. Ni una sola vez en su vida le habían acariciado, abrazado, compadecido. Y William no quería que eso le ocurriera a Richard y se las arregló para ayudarle. Afortunadamente, John, su viejo compañero de armas, era un hombre de honor y lo dio literalmente todo para cumplir la petición de su amigo. Hubo una vez en que Richard fue sorprendido robando, vigilando, hurtando y arriesgando no por él, sino por los pequeños. Entonces William vino a pedir no para él, sino para el pequeño, y las cosas salieron aún mejor de lo que uno podría haber imaginado. No pasaba un día sin que William pensara en el niño. Pero no había forma de ponerse en contacto con él. No le pidió a John la nueva dirección de Richard. A sus nuevos padre y madre no les haría ninguna gracia que un vagabundo de provincias preguntara por su hijo por teléfono. Pero calentaba el corazón. Que el niño estaba ahora en buenas manos. De las cosas memorables que le habían sucedido a William este año, había una más. Dora había caído enferma, había dejado de comer, apenas bebía. William no fue al hospital, pero por el bien de la perra sacó todos sus ahorros de la jubilación y fue a la clínica veterinaria. La operaron. Tuve que dar todo el dinero que tenía para salvar al perro. Durante el mes siguiente, William volvió a ir a la iglesia todos los días. Mamá se sorprendió.
En los últimos meses, William solo venía al servicio. Apagaba velas, pero hacía mucho tiempo que no iba al comedor social. Volvió a comer una vez al día en el comedor y se aseguraba de traer un bocado para Dora. Lo consiguió. No sería la primera vez. Las he pasado peores. El perro se recuperó. Aquel día no fue diferente de cualquier otro. William estaba leyendo un libro desechado por la tarde. Cuando un coche se detuvo de repente delante de su carro, las puertas se cerraron de golpe y alguien llamó tímidamente a la puerta. El anciano abrió, esperando ver a John en el umbral. Pero esta vez se equivocó. Ante él estaba un Richard adulto. El muchacho estaba bien arreglado. Vestía ropa bonita y agradable. Detrás de él había un hombre canoso con un chándal caro. William, querido. Temía no encontrarte. Richard le abrazó tan fuerte que dejó sin aliento al anciano. Se abrazaron, lloraron y se dijeron lo mucho que se echaban de menos. Probablemente solo hubo unos pocos momentos así de felicidad en la vida de William. Y este fue el más brillante en años. William invitó cordialmente a sus invitados a su casa. El padre adoptivo de Richard se sorprendió al ver cómo vivía la gente sin hogar en la ciudad de Provincias. Era mi camarada de armas, John. Ayudó a Richard a reunir el dinero para su tratamiento. Y no me dejó en la guarida, ya ves. Papá, mira en qué se ha convertido la casa de William. Antes solo había un sofá y una mesa. Ahora hay hasta calefactores. Dora todavía está aquí. El perro reconoció al niño y vino a lamerle las manos. Richard la abrazó sin miedo a ensuciarse la ropa nueva. No hemos venido aquí para nada, ¿comprendes?, preguntó el padre del niño, mirando al anciano con calidez y cariño. Hemos venido a por ti. ¿Te vienes con nosotros?, exclamó alegremente Richard. La cara de William cambió, sin saber qué responder. Sabes, todo este año, Richard solo hablaba de ti. Tenía miedo de no encontrarte. Y no podía llevarte de inmediato. Vivíamos en un piso alquilado en la ciudad. Ahora lo hemos reconstruido. Vivimos en una casa lujosa. Pero viajo mucho y mi mujer es joven. Tiene miedo de quedarse sola en casa, así que nos pidió que te trajéramos a ti también. Richard no puede estar sin ti. El hombre terminó sus palabras y guardó silencio. William frunció el ceño. De ninguna manera, no me iré de aquí. Será mejor que vengas a visitarme. Ahora tengo un teléfono móvil. Nos llamaremos. ¿Tú qué? William, vamos. ¿Sabes lo bueno que va a ser? Vamos, te recogeremos ahora mismo. Richard ha estado haciendo un escándalo. No, no lo haré. Gracias por la oferta, pero estoy bien aquí. Estoy acostumbrado, ¿sabes? No puedo viajar desde aquí. Mi único amigo vive aquí, la tumba de mi mujer y de mi hijo está aquí. Yo viviré aquí y tú vendrás a visitarme siempre que puedas. William dijo esto con una entonación tal que a todos les quedó claro que no se le podía persuadir, ni siquiera hasta el punto de ser deseado. Y fue a tumbarse en un rincón del sótano. Richard bajó la cabeza. Se sentó en el sofá, sintiéndose desesperado y resentido. William ni siquiera se daba cuenta de lo importante que era para el chico. Se había convertido en la única persona cercana a él en todo el mundo. Realmente se parecían mucho en muchos aspectos. ¿Y cuánto necesita un huérfano para encariñarse con un hombre? Unas pocas palabras amables. Un gesto amable. No me iré sin ti, no quiero. He esperado 2 años para verte. Incluso me escapé una vez y casi me subo al tren. Te necesito, William, y no puedo estar sin ti. A Richard se le llenaron los ojos de lágrimas. En ese momento Juan entró en el sótano. Aunque había ayudado a su amigo a conseguir la pensión, seguía acudiendo a él con comida. Jugaron a las damas y hablaron de la vida. Cuando William se presentó a todos y explicó el motivo de sus visitas, John se unió a ellos, instándole a que se instalara. ¿Quieres quedarte aquí? Sabes, estar acostumbrado no siempre es algo bueno. A veces nos acostumbramos a vivir en un pantano en el barro y solo tenemos miedo de salir de ella, dar un paso a un lado. ¿Qué pasa si se pone peor? Pero ese no es el caso. Usted no va a vivir tan lejos. Es solo 250 kilómetros por la carretera y voy a estar de visita. Además, tenemos una dacha allí a 100 kilómetros. Mi mujer y yo estaremos allí todo el verano. No hay nadie esperándote aquí. Mira al niño. Somos responsables de lo que hemos domesticado. No puedes decirle que no ahora. Tras estas palabras, William se dio cuenta de que su amigo tenía razón. Lo comprendió, no podía negarse, simplemente no tenía derecho.
sino qué clase de hombre era. John tiene razón, inequívocamente razón. ¿Estás seguro de que no seré una carga para ti?, le preguntó su padre. Así es algo que hemos querido durante mucho tiempo. Yo también crecí en un orfanato, como Richard. Hace mucho que murieron. Eres muy bienvenida. Y Richard te quiere mucho. Tendrás tu propia cabaña. Está al lado como un anexo. Es 4 veces el tamaño de este sótano con una ducha y un aseo. Hay bosques y un río y hay algunas carpas allí. El padre del chico le convenció. Di que sí, William. O papá y yo nos quedaremos aquí contigo también. Pero no puedo hacerlo. ¿Cómo vamos a vivir aquí los 3? William se rió. Muy bien, pero voy a tener una petición muy grande. Tengo que llevarme al perro, no puedo dejarlo aquí. Yo también lo he domesticado. William recogió sus pertenencias, envolvió su túnica, sus condecoraciones, algunas de sus posesiones. El resto, que no pensaba llevarse con él, lo empaquetó también y lo llevó a la parroquia de la iglesia. Me despedí de mi madre. Al salir de la ciudad, pedí parar el coche cerca del cementerio. Me paré junto a la tumba con una cruz. Nadie sabe lo que dijo. Entonces William siempre decía lo mismo: vengo a ellos, me acuerdo de ti, te quiero, vendré a ti. Tan pronto como se me permita salir de aquí sin permiso. Me esperarás. Te echo de menos. No temía la muerte. Más bien la esperaba, pero esta no suele precipitarse hacia quien la pide por sí misma. Pasó un mes. William estaba firmemente instalado en una dependencia cerca de la casa. Estaba maravillosamente renovada, con todas las comodidades a las que se acostumbró rápidamente. Lo tenía todo. Bueno, solo todo. Incluso le dieron un permiso de residencia. Una de las nuevas alegrías de William era poder ir a la biblioteca local. Le gustaba leer, pero pasaba más tiempo pescando. También ayudaba a limpiar el jardín, corriendo entre las malas hierbas. Ese trabajo le resultaba fácil y agradable, como un ejercicio terapéutico para que no se le pasara el tiempo. La edad, después de todo. Richard fue a la escuela local. William no era muy académico, pero ayudaba al muchacho con sus clases de poesía. Iban a pescar juntos los fines de semana. Siempre había mucho pescado en la casa. La madre adoptiva de Richard era una mujer muy agradable, amable y modesta. Trataba a William como si fuera suyo. Insistió en que viviera en la casa con todos los demás. Pero él decía que estaría más cómodo en la casa de invitados. Y no era un hombre fácil de hacer cambiar de opinión. William apreciaba especialmente a su vecina, una mujer regordeta pero alegre de unos 50 años. Viuda, madre de 3 hijos y abuela de 7 nietos. Siempre estaba ruidosa y alegre. Pero los niños solo estaban de paso. Así que era William quien la ayudaba en los asuntos domésticos. El maquillador necesita ser arropado, la caja registradora necesita ser levantada. Era una mujer de espíritu. William iba a menudo a tomar el té con ella para hablar de la vida. Ella misma era un poco quisquillosa, pero una persona tan ordenada, todo estaba siempre burbujeante y brillante. También hacía la sopa de remolacha más sabrosa del mundo. Ese fue el diagnóstico de su plato que Richard hizo una vez. Después, se pasó todo el sábado en el río para pescar y agradecer a su vecina el delicioso almuerzo. «Prepárame una taza de té. El de manzanilla siempre sabe especialmente bien», dijo William, mirándola por encima de la valla baja. «Para ti, William». «Vamos a tomar el té», respondió ella, y, abandonando la cama, se apresuró a buscar a su vecino con el té que había recogido y preparado solo con sus propias manos. Si te ha gustado la historia, por favor, apóyame con el botón de pulgar hacia arriba. Y para más historias interesantes de suscripción, haz clic en la campana. Le deseo lo mejor.